estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Pues bienvenidos a todos a este culto presencial y por Zoom. Estamos muy contentos de poder estar de nuevo utilizando el local. Y vamos a comenzar este culto en el que nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, y venimos a adorar a nuestro Señor, venimos también a edificarnos por medio de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Para comenzar, me gustaría leer solamente unos versículos de la oración que hace Daniel en su libro, en el capítulo 2, y que estuvimos viendo este miércoles en el estudio de los miércoles. Y dice así: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con Él. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda
Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario por la Biblia veo que pequé, y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me liberó el Salvador. toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy te quiero y sirvo a mi Rey. Todos los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me liberó el Salvador. Fue Por por gracia que este plan trazó, fue su amor que al hombre alcanzó. Fue Dios quien sus brazos extendió en la cruz. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me liberó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me liberó el Salvador. Bueno, primeramente, muchas gracias a nuestro super equipo técnico, Samuel, García y Valentín. Les damos muchas gracias. Y también damos gracias a los que escogen estas canciones porque realmente nos ayudan a enfocarnos en nuestro Dios, a disfrutar todo lo que Él es. Antes de la mesa del Señor, me gustaría compartir una breve reflexión con vosotros que tuvimos hace algunas semanas en la reunión de oración de los viernes. Y es sobre el conocido versículo de Filipenses 4:19, que casi todos podemos repetir de memoria. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la versión de la Biblia de las Américas, que es la que he leído, este versículo comienza con la frase mi Dios proveerá. Y esta frase me parece que nos lleva inevitablemente a la historia de Abraham.
cuando está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y el ángel del Señor lo llama para que se detenga. Y es entonces cuando Abraham ve un carnero que estaba allí mismo, como listo para el sacrificio. Y Abraham llama a aquel lugar el Señor proveerá. Por encima de todo, Dios ha provisto el Cordero sin mancha, justo, perfecto, para nuestra salvación, a Jesús, que es nuestra mayor necesidad. Pero también, según este versículo, provee para nuestras necesidades materiales de muchas maneras. En este capítulo, Pablo concretamente felicita a los filipenses por el apoyo material que le han dado a él personalmente. Y afirma que esto es fruto de su santificación y que es una expresión en la Iglesia de la provisión de Dios. Y todo esto es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta frase nos hace pensar, primeramente, que la provisión de Dios es abundante. Por lo menos es lo que a mí me sugiere riquezas en gloria. Y creo que también, al menos a primera vista, nos hace pensar que se trata de algo que disfrutaremos más bien en la gloria eterna, ¿verdad? Y si esto es plenamente cierto, también lo es que estas riquezas en gloria en Cristo Jesús están presentes ahora en nuestra vida gracias a la provisión de Dios en Cristo. Me llama la atención que en este capítulo creo que podemos ver algunas de estas riquezas a las que tenemos acceso. Y creo que todos conocéis muchos de estos versículos de este capítulo. Y es así que por su provisión nosotros podemos estar firmes en el versículo 1. Por su provisión vivimos en armonía, versículo 2. Nos regocijamos siempre en el Señor, versículo 4. Experimentamos la cercanía temporal y espacial de nuestro Dios, versículo 5. El Señor está cerca. Volcamos nuestro afán en el Señor por medio de la oración, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, versículo 7. Tenemos contentamiento en la pobreza y en la prosperidad, versículo 12. Dice el apóstol, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Tenemos fortaleza y poder en Cristo en toda circunstancia, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apropiémonos, hermanos, de esta provisión, de estas riquezas en gloria que Dios nos provee. Vamos a pasar a tomar el pan y el vino, nosotros aquí y los que están en casa por Zoom, en sus casas. Y ante el pan y el vino que vamos a tomar, veamos a Cristo, la perfecta provisión para nuestra salvación y nuestra santificación. El Señor os bendiga. Durmió bajo estrellas el dio nombre, tentado en el desierto que él formó, y arraigó su trono en el cielo, y obedeció la ley que él dio. Lavó los pies de todos sus discípulos, sació al hambriento con verdad y paz, comió con pecadores despreciados, y amó a quien su muerte pidió, glorioso. Eres glorioso, Rey y Pastor, por siempre serás.
fue sepultado, la palabra de vida enmudeció. La muerte no pudo frenar su gloria, Dios Padre la piedra quitó, glorioso. Eres glorioso, Rey y Pastor, por siempre serás glorioso. Santo que aquí estás, que cada ser declare que eres glorioso. Pues como sabéis, las ofrendas las podéis hacer por transferencia o si has traído un sobre, pues sabes que lo puedes depositar allí al fondo. Y vamos a dar paso ya a la predicación. Y curiosamente el Señor Jesús, en los últimos discursos que da a sus discípulos, nos dice en Lucas 24:45 que entonces Él les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Entonces, Señor, nuestra oración en esta mañana es que tú ayudes a Matt en su exposición y que a nosotros nos abras la mente para comprender más de ti y para amarte más. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hola. Sí. Buenos días. Me alegro de poder reunirme con vosotros otra vez en carne y en directo aquí, por lo menos con algunos. Es un privilegio compartir este espacio con vosotros, este tiempo. Seguimos con nuestro periplo por el libro de Hechos y estamos acompañando en este momento, en estos domingos, a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Estuvimos en Antioquía de Pisidia 2 domingos y ahora nos toca en otra ciudad que se llama Iconio. Entonces vamos a leer el texto que nos toca, Hechos 14, 1-7. Aconteció que en Iconio entraron juntos Pablo y Bernabé en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. ¿Has oído hablar de Gene Roddenberry, el guionista y productor de Star Trek? De niño asistió a una iglesia bautista, pero de adulto se convirtió en ateo. Él llegó a aborrecer todo lo religioso. Su visión para el futuro de la humanidad consistía en no tener religión, básicamente, en particular evitar tener el cristianismo. El equipo de la nave Enterprise representa lo que él creía que la humanidad podría llegar a ser sin la religión. En este equipo estelar desaparecen todas las diferencias de raza, etnia, nacionalidad, incluso planeta de origen.
se trabaja en una gloriosa unidad para el progreso del universo entero. En el pensamiento de Roddenberry, la religión no es más que un impedimento para que el hombre realice su verdadero potencial. Él diría, sin la religión nos va a ir mejor, estaremos más unidos, porque la religión divide. Este es el mensaje subliminal detrás de esta serie ya antigua. En el fondo, lo que dice Roddenberry es que todos anhelamos y necesitamos. Lo que anhelamos y necesitamos en este mundo es la unidad, y la religión no hace más que dividir. Pues razón no le falta para llegar a esta conclusión. Si pensamos en el Islam militante que afirma con insistencia que tiene una verdad para todo el mundo y además está dispuesto a imponer esta verdad a todos. De hecho, la palabra Islam significa sumisión. No hace mucho el comunismo se proclamaba como la verdad para todo el mundo y sus proponentes estaban dispuestos a imponer su verdad a todos sin miramientos al sufrimiento que causarían a millones y millones de personas. Hoy día se cree que cualquier persona que proclame la verdad, lo que en realidad quiere es hacerse con el poder, y hemos visto que hay motivos para estar preocupados. Como reacción a esta situación, en Occidente, muchas veces se impone un clima de aceptación tolerante en el que no pueden existir afirmaciones de verdades objetivas. Ya sea el político en los medios de comunicación o el maestro en el aula, la nueva enseñanza es que todo lo que divide se debería de suprimir y silenciar. Por este motivo, hablar de Cristo se hace cada vez más difícil y cada vez se refuerza más el tabú social de proclamar el Evangelio. Vivimos en una cultura que no admite la división. Veamos lo que pasa cuando Pablo y Bernabé anuncian el Evangelio en Iconio. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pablo y Bernabé están trayendo el Evangelio a un lugar donde todavía no se había escuchado. Ellos saben muy bien que el Evangelio es la verdad objetiva. Saben que todas las personas necesitan este Evangelio y lo anuncian con gran valor. Entonces, ¿qué les distingue de los que predican el Islam? Muchas cosas. Pero, entre ellas, es importante destacar que aunque creen firmemente que el Evangelio es la verdad para todo el mundo, no se lo quieren imponer a nadie por la fuerza. Pablo y Bernabé anuncian el Evangelio. Persuaden con palabras de gracia, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el resultado, nos dice el texto, es que muchos creen. Y además vemos que judíos y griegos, dos grupos que anteriormente estaban divididos, se unen en Cristo. En Cristo hay unidad de raza, etnia, cultura, política, religión. Desaparece la línea divisoria entre los que están en Cristo Jesús. Pero en el versículo 2 nos dice que los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Se establece una línea divisoria, hay una división entre aquellos que reciben a Cristo y aquellos que no reciben a Cristo. En el capítulo anterior, en el 13, hemos leído: creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, en el versículo 48. Unos tendrán vida eterna en comunión con el Señor y otros no. La proclamación del Evangelio une por un lado y por otro lado divide. ¿Cuál es este mensaje que anuncian Pablo y Bernabé? En el versículo 3, que ya hemos leído, dice que lo llaman la palabra de su gracia. Darían el mismo mensaje que dieron en Antioquía de Pisidia, o por lo menos un mensaje muy parecido. Y también este mensaje se parece mucho al mensaje que predicó Pedro
en Jerusalén en varias ocasiones. El Evangelio no cambia, aunque pueden cambiar los predicadores y los contextos, el mensaje es el mismo. Recordemos el punto central del sermón predicado en Antioquía, porque sería el mismo en Iconio. Hechos 13, 38 y 39. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. El perdón de pecados y la justificación del hombre delante de Dios, insiste 2 veces, es por medio de Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Y este mediador trae perdón y trae justificación, que son 2 caras de la misma moneda. El perdón significa que se limpia tu rebelión. En el Salmo 103, 12 dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. En Cristo, nuestras transgresiones, nuestro pecado se quita, se borra, se lleva a una distancia infinita. Todos los arrebatos de ira, el egoísmo, la envidia, deseos sexuales no ordenados por Dios, el hablar mal de otros, el resentimiento, el no estar dispuesto a dar honra a Dios cuando sabes muy bien que le corresponde, el gobernar tu propia vida a tu manera sin tener a Dios en cuenta. Todas estas cosas y muchísimas más son lavadas y perdonadas. El perdón quiere decir que todo mi expediente de pecado se elimina. Desde la cruz, en Juan 19, Jesús clama tetelestai, que significa consumado es. Y en tiempos romanos, esta palabra se ponía en sellos y se aplicaba a facturas pagadas. La deuda ya no existe, se ha pagado totalmente. Lo que hizo Jesús en la cruz es un regalo que no podemos pagar, no nos lo podemos merecer, lo pagó Él por nosotros. Pero no es todo, todos los que creen también son justificados. Por un lado, soy perdonado, se hace borrón y cuenta nueva, se da carpetazo a mi deuda. Por otro lado, en la columna de haberes se me contabiliza la vida justa del Salvador como mi justicia. Me libera del pecado y me entrega la justicia de Cristo como mía. Esta justificación es un término legal que quiere decir que se me declara en paz con Dios. El caso de Dios contra mí se desestima en el tribunal y se da el carpetazo. La ley de Moisés jamás puede gritar tetelestai, porque la ley de Moisés no es capaz de liberarme a mí de mi culpa y de mi pecado. La ley de Moisés solo es capaz de llevarme al Cordero de Dios, que pagó el precio de mi maldad. Entre estos 2 versículos y los versículos siguientes, el 40-41, vemos que está esta línea divisoria también entre los que están ordenados para la vida eterna y los que no. Hay una advertencia en estos versículos. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Si una persona no responde a lo que Cristo ha hecho, tiene que ser consciente de las consecuencias de rechazar lo que ofrece. A Dios le importa mucho el mal en mí, mi manera de tratarte a ti, le importa a Dios, como tú me tratas a mí, como tratamos todos a Dios, le importa. Y esta maldad que está funcionando a sus anchas y operando en este mundo, toda la maldad que ocurre, que existe, tiene que ser respondida, ya sea por Cristo en la cruz o por nosotros en el infierno. En el versículo 41, que es la segunda parte de este texto, Dios advierte a Israel, antes del exilio a Babilonia, que les va a juzgar y castigar, utilizando el pueblo
totalmente impío de Babilonia. Es algo, para los judíos de aquellos tiempos, increíble, inconcebible que Dios hiciera eso. Muchas personas hoy día consideran que el infierno también es un concepto increíble o inconcebible. Pero Pablo dice con claridad que los que escuchan el mensaje de gracia y lo rechazan se van a encontrar con la aterradora ira de Dios. Les va a decir: yo envié a mi amado hijo a morir y tú dijiste, no lo necesito. Él murió por ti y tú contestaste, a mí me dejas en paz. Yo vivo una vida bastante buena ya por mi cuenta y estoy bien sin ti. La salvación significa recibir perdón y justificación por un lado y escaparse del horrible destino del juicio de Dios por otro lado. Así que si estás aún pensando cómo responder al mensaje de gracia, debes ser consciente de dos cosas: el amor tan grande que motivó a Cristo a morir por ti y la terrible certeza de juicio si no estás en Cristo. El Evangelio une, el Evangelio divide. Jesús, cuando nació, Herodes le rechazó, pero los magos le adoraron. En Lucas 23, Jesús es crucificado. Hay un ladrón a cada lado. Uno le recibe, otro le rechaza. En Iconio, algunos creen, pero otros toman la decisión consciente de no creer la palabra de gracia que están proclamando Pablo y Bernabé. En el versículo 2, los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahí empieza la oposición a la palabra. En la primera hay dos etapas, dos olas de oposición. En la primera ola de oposición, los que están queriendo ir en contra del Evangelio, su estrategia es amargar el ánimo, envenenar la mente de las personas que están valorando el Evangelio, que están escuchando. Esto es exactamente lo que quieren hacer personas como Roddenberry y otros. Quieren hacer que sea más difícil que se crea el mensaje de Cristo y están envenenando mentes. ¿Cómo responden Pablo y Bernabé a esta oposición? ¿Se marchan? Todavía no. Va a llegar un momento que sí, pero primero se detuvieron allí, y no solo eso, sino que se detuvieron allí mucho tiempo, a pesar de todo lo que se estaba cociendo en su contra. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaban la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. La presión aumenta, pero Pablo y Bernabé no cambian el mensaje para agradar al público. Hoy día, en torno a la inmoralidad sexual, hay mucha presión para que dejemos de lado la instrucción clara de la palabra de Dios. Pero hemos de seguir el ejemplo de Pablo y Bernabé. El Evangelio no se predica a gusto del consumidor, sino que se anuncia tal y como es. La confianza de los apóstoles en el Señor es premiada cuando Dios permite que también se hagan señales y prodigios para confirmar la predicación de la palabra. A pesar de que la mano de Dios está claramente actuando, hay muchos que aún así se niegan a creer. En el versículo 4 dice que la multitud de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Esto provoca una segunda ola de oposición en el versículo 5 y ahora el ataque va dirigido no solo a los que escuchan, sino también a los que están predicando, porque están pensando, vamos a cortar esto ya de raíz. La oposición, además, pasa de ser una cosa verbal, psicológica, una presión emocional, a ser una cosa ya física. Están queriendo hacerles daño e incluso matarles. Leamos el texto. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores.
Y allí, ¿qué hicieron? Se tomaron un año sabático porque estaba poniéndose la cosa muy complicada. O pensaban, a lo mejor esto no es lo nuestro, tenemos que dedicarnos a otra cosa. No. Dice, allí continuaron anunciando el Evangelio. De hecho, veremos que más adelante van a volver a Iconio, van a volver a Antioquía, a pesar de toda la oposición. ¿Cómo pudo cómo pudieron Pablo y Bernabé soportar esta situación? Pues de la misma manera que el apóstol Pedro, delante del Sanedrín, cuando le dijeron los gobernantes, os tenéis que callar, ya no podéis hablar de Jesús. Pues por el poder del Espíritu Santo no pudieron dejar de hablar de Jesús, estaban llenos del Espíritu Santo. Dijeran lo que dijeran los gobernantes del país. Ellos tenían claro que llevar el nombre de Cristo Jesús delante de otros era su prioridad número 1. La expectativa de Pablo también vendría condicionada desde el principio de su camino con el Señor. En Hechos 9:15, el Señor le dice a Ananías que vaya y que bendiga a Pablo, que ore por él, y le dice esto: ve, porque él, Pablo, es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Desde el comienzo, Pablo sabe que va a sufrir por el nombre de Jesús. Él no esperaba una vida de comodidades y privilegios. Hay personas que se acercan a Cristo porque piensan que van a recibir terapia. De alguna forma sus vidas van a ser más fáciles. Pero en Lucas 9:23 dice Jesús mismo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Pablo, desde luego, tomaba su cruz cada día, y lo vemos claramente en este viaje. Lo único que le importaba era ser fiel a Jesús y dar testimonio, como dice en Hechos 20:24, dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y nosotros qué expectativas tenemos en el día a día? ¿Estamos dispuestos a soportar estas reacciones cuando hablamos de Jesús? Estamos deseando que personas se unan a Cristo, pero si cuando hablamos se produce otra cosa, una oposición, una división. El Evangelio es maravilloso, hay perdón, justificación, vida abundante, vida eterna, pero si lo proclamamos también habrá adversidad y oposición. Años después, Pablo se acuerda todavía de lo que sufrió en estos pueblos de Pisidia, de Iconio, de Listra, y le dice a Timoteo: pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, todas esas cosas que hemos visto también que abundaban en este viaje misionero. Persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y una frase asombrosa: y de todas ellas me libró el Señor. Cosa que me asombra, ¿no? En un sentido porque él sufrió el dolor, sufrió la presión. Además le apedrearon, lo vamos a ver un poco más adelante en el capítulo, y le dejaron por muerto. O sea que él sentiría las piedras, las pedradas, ¿no? Dios no le libró de ese dolor, pero le libró de todos sus sufrimientos. Y en el versículo siguiente: en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y en el corazón de esa vida piadosa está el deseo de hablar a otros de Cristo. Si no tenemos una carga por los perdidos, no estamos llevando vidas piadosas. A Dios le importaron los perdidos a tal punto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo. Entonces, por ejemplo, cuando nos invitan a participar en una campaña evangelística y encontramos razones para decir que no, es posible que la razón de fondo sea que nuestras mentes también han sido envenenadas, nuestros ánimos amargados por aquellos que se oponen a la palabra.
nos ha condicionado nuestra cultura de tal manera que ya decimos: mi fe es una cuestión privada y personal, que me ayuda a mí en mi vida, pero no se me ocurre imponérsela a otra persona. Es decir, nos importa más lo que piensan otros de nosotros ahora que lo que Cristo pensará de ellos en el día del juicio. ¿Han sido envenenadas nuestras mentes? Si hablamos con no creyentes de Jesús, construimos nuestras frases cuidadosamente para que nadie pueda ofenderse o reaccionar mal. Estoy hablando en primera persona porque lo he hecho desafortunadamente. El mensaje de gracia no se debe decir así, se debe decir con toda claridad, debe provocar reacciones. Se ha envenenado mi mente en una cultura que insiste tanto en la tolerancia, que niega la verdad objetiva de la salvación por medio de Jesús. La sociedad promueve una vida de descanso, entretenimiento, derechos, privilegios. ¿A qué derechos y privilegios me estoy agarrando, aunque sea de forma inconsciente, para que rechace el sacrificio y el sufrimiento, para que yo no esté dispuesto a exponerme a oposición y división por dar un testimonio claro de Jesús? Si es así, no es el camino de Cristo, porque Él dijo: toma tu cruz y sígueme, no te avergüences de mí y de mis palabras. Entonces, ¿qué hacemos si esa persona con la que estamos hablando reacciona mal? Ni yo ni vosotros no somos el apóstol Pablo, ni Pedro. ¿Cómo pudo Pablo soportar tanta dificultad y seguir y continuar? Pues en 2 de Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Dios fortaleció a Pablo en cada momento. Le libró de todas sus persecuciones, porque su corazón era completamente suyo. Hermano, hermana, nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, es completamente suyo. ¿Podemos decirlo? Para terminar, me gustaría compartir un testimonio actual de testimonio y persecución. En el país de Filipinas, antigua colonia española, hay unos creyentes que son de trasfondo musulmán, pero que se han convertido al cristianismo. Se llaman Jimmy, y tiene su mujer y sus hijos. Cada vez que ellos salen a caminar por la comunidad o por ir a la iglesia, los vecinos salen a gritarles, a burlarse de ellos por su fe. Esto nos recuerda la primera ola en Iconio, ¿no? Oposición verbal, psicológica, emocional. Pero también han sufrido otras persecuciones, también del tipo 2, oposición más física y violenta. Jimmy estaba teniendo una discusión con un vecino relacionada con el cableado eléctrico, cuando el vecino de repente se enfadó y trajo a colación la fe cristiana de Jimmy, comenzando a gritarle a él y a su esposa. El vecino, tiene una foto así, esto es Jimmy. El vecino cogió un cuchillo y cuando estaba a punto de golpear a su mujer, Jimmy la cubrió con su mano, lo que provocó que él resultase herido en la mano. Jimmy y su familia son bastante nuevos en este tipo de situaciones, no llevan mucho tiempo en el Señor, pero a pesar de todo, están, como hicieron Pablo y Bernabé, continuando, están perseverando y se están aferrando a las promesas de Dios. Y no dejan de dar testimonio. Durante la pandemia, Jimmy y su esposa dieron testimonio a su familia extendida y ahora hay muchos de ellos que quieren conocer a Cristo y han formado una pequeña iglesia en su casa. Pues me gustaría que orásemos por Jimmy y por su familia y también por nosotros también, ahora que hemos reflexionado en este texto que el Señor nos envía. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra que es nuestro alimento, Señor. Te damos gracias también por el testimonio de Pablo y de Bernabé en Iconio, hace tantos años. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de Jimmy y de su esposa y sus hijos. Gracias, Señor, porque están dispuestos a llevar
el menosprecio, la vergüenza del Evangelio delante de otros, a ser insultados, a que les hagan las vidas complicadas, difíciles e incluso que les agredan físicamente. Pero gracias, Señor, que tu Espíritu Santo, igual que fortaleció a Pablo y Bernabé, fortalece a Jimmy y a su familia. Y también pedimos, Señor, de corazón, que tu Espíritu Santo nos fortalezca a nosotros, Señor, para que nuestro testimonio pueda ser claro, que pueda ser verdadero, que pueda ser realmente ese evangelio, esas palabras, ese mensaje de gracia, Señor, que necesita recibir cada persona, Señor, de nuestro entorno que no te conozca. Pedimos, Señor, que en mi caso y en el caso de cada persona presente aquí, cada persona que esté escuchando, cada miembro de esta iglesia, Señor, que tengamos esa misma carga que tú tienes por nosotros, de reconciliarnos con nosotros. Danos esa carga por nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, compañeros, que no te conozcan, Señor. Y capacítanos, Señor. Ayúdanos a ir más allá de lo mínimo, de lo cómodo. Ir más allá para que realmente tu palabra penetre en sus corazones, Señor. Y danos fuerzas, porque sin ti, sin tu Espíritu, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, muchas gracias por esta palabra de ánimo y que estemos reflexionando en ella durante toda la semana. Me comunica Blanca que no hay anuncios, pero que sí hay dos peticiones de oración. Cecilia, la mamá de Samuel, pues le ha pedido que si por favor podemos orar por ella porque está con un fuerte dolor de cabeza que la está afectando mucho. Y por Samuel, porque bueno, hemos estado hablando un poquito antes con él y está de revisiones, están siendo un poco complicadas, estaba un poco asustado un día porque había muchos especialistas a su alrededor y bueno, hay posibilidades de que tenga que haber una segunda operación. Entonces vamos a hacer una breve oración. Si José es tan amable de venir y orar por ellos dos. Sí, Padre, en primer lugar, Señor, gracias por este culto, por esta reunión que tú has permitido que hayamos podido celebrar en esta mañana, Señor. Yo en esta mañana quiero poner delante de ti a la familia de Cecilia, David, a su hijo, Señor, por esta situación por la que están pasando ella con esos dolores y Samuel con su problemas de vista, con sus operaciones que ha sufrido. Señor, te pido que tú les cuides, que tú sabemos que estás en control de todo lo que pasa. Señor, te pido sanidad, tú eres el Dios de poder y tú puedes, Señor, que ese problema de la vista no sea muy importante y lo de Cecilia también, Señor. Aprovecho también, Señor, para pedirte por los demás enfermos que están en este momento que estamos pasando tan delicados con esta pandemia, la gente que está en hospitales, los que están en sus casas, pasándolo mal. Me acuerdo de Andy, Señor, y te pido por ellos, Señor. Te pido que les des, Señor, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento y que puedan, Señor, recurrir y saber que cuentan contigo, que tú no les vas a abandonar nunca. Señor, cuídales, protégeles, cuídanos a todos, Señor. Y, Señor, que podamos salir, que se encuentre una solución a este problema y podamos volver a hacer una vida normal. Que la gloria sea para ti, Señor. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Pues muy bien, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia,
consuele vuestros corazones y os afirme en toda buena obra y palabra buena. Que el Señor os bendiga.